Bendiciones, iglesia. Vamos a ir con el segundo segmento del libro del doctor John Lennox, Coronavirus. Estamos comentando el capítulo 2, Catedrales y Cosmovisiones. Se titula el capítulo 2 del libro del doctor John Lennox. Dice: en tiempos de crisis lo que buscamos es esperanza. En el artículo del New York Times del 10 de marzo del 2020, el periodista italiano Mattia Ferrazzi escribió lo siguiente: el agua bendita no es un gel antibacterial y la oración no es una vacuna. Pero para los creyentes la religión es una fuente esencial de sanidad espiritual y de esperanza. Es un remedio en contra de la desesperación, pues provee una ayuda psicológica y emocional que es parte integral del bienestar. También es un antídoto para la soledad, algo que varios expertos médicos señalan como uno de los problemas de salud pública más preocupantes de nuestra época. En un nivel más profundo, la religión para los fieles es la fuente suprema de propósito. La afirmación más profunda de toda religión es que puede darle sentido a todo lo que existe, incluyendo y tal vez especialmente a las circunstancias caracterizadas por el sufrimiento y la tribulación. Si tomas esos postulados con suficiente seriedad, todo lo que no sea parte de un propósito mayor comienza a perder valor, incluso la salud física. Y esa es una verdad absoluta para el creyente orar. La palabra de Dios dice: orad sin cesar para no caer en tentación. ¿Qué tipos de tentaciones podemos tener en este tiempo? Para los jóvenes, un tipo de tentación, las redes sociales que corrompen el corazón, que corrompen las buenas costumbres, las amistades, lo que se ve, lo que se lee, lo que se escribe. La televisión tiene sus medios de corromper el corazón. La radio tiene sus medios para corromper el corazón. Estamos llenos alrededor de cosas que podrían corrompernos. La oración como un medio de cura es inevitable que el creyente crea que no debe orar. La única manera que Dios dejó para los creyentes fue la oración. Es el medio por el cual nos comunicamos. Aunque usted tenga el mejor celular del universo y usted escriba 1000 mensajes, no tiene un número de acceso al cielo. Y si no hay un número de acceso al cielo, ¿cómo se comunica? Por eso la oración debe ser para los creyentes como lo más mimado que existe, lo más preciado. La oración es insustituible, aunque los hombres externamente vean la oración como una forma por medio de la cual solo mentalmente nos sentimos bien. De hecho, delante del trono blanco hay un altar de oración y que se va llenando conforme los creyentes oran. Sería muy malo que los creyentes no estuvieran orando en este tiempo y que dieran por hecho que Dios nos ha abandonado. Dios no nos ha abandonado. Usted puede ver el cielo hoy, es un cielo azul maravilloso, pintado de una manera extraordinaria. Puede sentir el viento, puede sentir el calor. Y sí, ese antídoto que él llama también es un antídoto para la soledad. Es verdad, porque a través de la oración, el Espíritu Santo que nos hace compañía traduce nuestras oraciones hasta el Padre Celestial. El sentirnos solos no significa que estemos solos. El sentirnos atribulados no significa que Dios no está viendo nuestra vida. Dice el doctor John Lennox en su libro:
Cuando la vida parece ser predecible y estar bajo control, es fácil postergar las grandes preguntas o estar satisfecho con respuestas simplistas. Y es lo que hemos dicho. Si tengo dinero en el banco, ¿por qué me voy a preocupar? Cuando venía de camino de hacer unas compras y venía con mi cuñada Elena, yo le hacía referencia de algo, le decía, la gente va a salir a las calles, tarde o temprano ya no va a respetar al gobierno. Y ya no lo va a respetar porque la gente no se va a quedar en sus casas a verse morir sin hacer el intento de vivir. El gobierno cree que podemos estar confinados toda la vida, pero eso no va a ocurrir. El ser humano, Dios nos dejó un instinto de supervivencia. Y ese instinto de supervivencia es el que nos hace quebrar reglas incluso. Y si las reglas atentan en contra de la vida, en contra de los hijos y en contra de la familia, el ser humano no está dispuesto a respetar reglas. El gobierno está jugando con cosas delicadas y usted lo va a ver en adelante. Usted va a ver que cada vez las personas van a hacer menos caso de las disposiciones gubernamentales porque no solo no han sido efectivas, sino que hay más enfermedades. Entonces la gente va a empezar a buscar cómo salvarse de esta situación porque no haya amparo afuera. Piense usted lo siguiente, que Dios diga, yo soy tu refugio, órame, pídeme, búscame, yo voy a escuchar tus oraciones, y que cuando usted lo busca, Él cierra sus oídos. Eso no hablaría bien de un Dios que es justo y de un Dios que es transparente y de un Dios que es verdadero. No, ninguno estaría cómodo con un Dios con estas características y esta naturaleza. Nosotros funcionamos porque Dios funciona en nosotros. Nuestra vida funciona porque Cristo Jesús está detrás de nuestra vida y detrás de nuestras historias. Por eso es que funcionamos. De lo contrario no funcionaríamos. Olvídelo, no podríamos funcionar si nuestra religión fuera vana, vacía, sin la intervención de Dios. Esto sería una locura, esto sería como estar al borde de un precipicio y saber que uno se va a caer, y lo más seguro es que si viene un viento fuerte, uno se va a caer. La esperanza en Dios es que si uno se cae, Dios lo levanta. Si uno pierde fuerzas, Dios nos da y nos renueva nuevas fuerzas. Si aún nos morimos, Dios nos garantiza la eternidad si estamos con Él. Con Dios no perdemos nunca. Entonces continúa el libro y dice, no debe ser una sorpresa que independientemente de cuál sea tu fe o sistema de creencias, las grandes preguntas de la vida están saliendo a la superficie, demandando tu atención. El coronavirus nos confronta a todos con el problema del dolor y el sufrimiento. Este, para la mayoría de nosotros, es uno de los problemas más duros de la vida. La experiencia ciertamente nos hace sospechar de las respuestas superficiales y de los intentos simplistas por hacernos aceptar el problema. Y esto es lo que yo digo. La gente no va a aceptar ya las voces de los gobiernos si no traen una solución. El mensaje de la salvación de Cristo Jesús trae solución al alma y trae solución a un problema de vida después de la muerte. Trae solución a las personas quebrantadas y a los que están enfermos. Dios trae solución. Confiar en el hombre en este tiempo es muy arriesgado. Yo pensaría que si debemos sustentar nuestras creencias, nuestra base de creencias,
no lo hagamos por lo que el pastor, el predicador o por lo que el libro dice, sino hagámoslo por lo que la palabra de Dios nos ofrece. Ahí está escrita. Lo único que tenemos que hacer es que cada uno se aventure a abrir su Biblia y a buscar las promesas que están escritas de parte de Dios para sus hijos. Y esta aventura es personal. Yo no puedo decirle a usted cómo hacer para que salve a su familia, pero sí puedo decirle que si lo va a hacer, por lo menos muera en el intento. No sé si me explico, pero es que la vida no podemos verla pasar. El reino de los cielos es de aquellos que arrebatan sus promesas. Y la promesa de Dios de tener seguridad en Él, ahí está. Y lo hemos comprobado. Hace unos días escuchaba al pastor Miguel Núñez hablar de su congregación. Como muchas congregaciones como la nuestra, no hemos hablado de que la gente lleve sus ofrendas a la iglesia, hermanos. No, hemos hablado de misericordia, de provisión, de darle al necesitado. Y usted puede preguntarle a las personas que le han estado dando al necesitado y les van a responder que han comido e incluso han comido mejor en estos días. Necesitamos reflexionar. Catedrales entre ruinas, dice el doctor. Es posible que preguntes, ¿por qué necesitamos otro libro sobre el tema del sufrimiento cuando hay tantos disponibles? La respuesta es que muchos de esos libros se concentran en el problema del mal moral. Este libro se centra en lo que se conoce como el problema del mal natural, es decir, me centraré en la naturaleza fracturada, principalmente en el coronavirus, pero también en todo tipo de enfermedades y catástrofes naturales como los terremotos y tsunamis. El dolor y el sufrimiento provienen de dos fuentes distintas. En primer lugar, el sufrimiento puede llegar como resultado de desastres naturales y enfermedades por las cuales los humanos no somos responsables, de manera directa, como terremotos, tsunamis, el cáncer y el coronavirus. Esto conduce al problema del dolor, o como se conoce comúnmente, el problema del mal natural. Esta terminología es desafortunada en cierta forma, ya que existe la palabra mal. Tiene connotaciones morales, pero ni los terremotos ni los tsunamis son agentes morales. En segundo lugar, hay un sufrimiento por el cual los hombres y las mujeres sí son responsables de manera directa, como los actos de odio, terror, violencia, abuso y asesinato. Esto nos lleva al problema del mal moral. La catedral en Nueva Zelanda, la catedral de Coventry en Inglaterra y la iglesia en Frauenkirche en Dresde, Alemania, son símbolos poderosos y desgarradores de estos dos problemas. Estos tres templos en ruinas tienen marcas de dos cosas. Por un lado, su territorio muestra las profundas cicatrices de las catástrofes, un terremoto en Christchurch y bombardeos en Coventry. Esto hace que cada catedral en ruinas presente una imagen donde se mezclan la belleza y la destrucción. Las tres nos recuerdan que es poco probable que haya respuestas simples a las preguntas existenciales profundas que surgen después de una catástrofe. Para muchos de los que sufren, la situación es más que delicada, es extremadamente tormentosa. Los que no sufrimos el dolor apremiante de otros corremos el riesgo de no ser lo suficientemente sensibles a estas situaciones. Yo creo que la mayor catástrofe de este tiempo es ver a una iglesia impotente, que ni siquiera esté atendiendo la misericordia. Dejemos que estén vacías y dejemos que la iglesia no esté peleando y llorando por volver. Esto es más triste aún. Es más terrible
todavía que la iglesia no se muestre aliada del dolor de las personas que sufren. Leía hoy en la mañana que la red hospitalaria 270 entre médicos, enfermeros y otras personas se han contagiado. Y uno dice, ¿en dónde están los millones y millones de quetzales para comprar guantes, mascarillas? Y no hay respuesta a ese tipo de interrogantes. Pero dejemos esto por un lado. ¿En dónde están los millones de cristianos que pueden aportar semanalmente ayuda a tantas personas a su alrededor? De decirle a la persona, voy a orar por tu familia para que Dios la proteja. Mira, toma esto, te regalo esto, te compré un par de guantes, te compré una mascarilla. Creo que las iglesias, incluyendo Vida Nueva, a pesar de que estamos haciendo algo por los necesitados, tenemos cuentas pendientes más grandes que discutir delante de Dios. Y si veo un patrón en el Antiguo Testamento de causas por las cuales Dios peleó contra su pueblo, fue la desatención total al necesitado. Entonces, iglesia, nos enfrentamos a un tiempo lleno de dolor, de incertidumbre, en donde podemos tener respuestas muy vagas a los problemas que estamos viviendo, un asunto que está fuera de control totalmente, pero los seres humanos no tenemos la posibilidad de decirle al coronavirus, mañana te quitas. Por eso sigue siendo un tema de la soberanía de Dios. Y siendo un tema de la soberanía de Dios, con mayor cautela, cuidado, debemos llegar hacia Él con nuestras oraciones, pero sobre todo la atención que le demos a toda persona que necesite. Vamos a continuar hablando de este tema más adelante. Dios los bendiga y los veo en el capítulo 3 de la discusión de este libro o de la lectura de este libro. Dios los bendiga, Vida Nueva.